Muy buenas tardes, muy lindo tenerte acá. Y contame primero, hace poquito, en febrero, publicaste en tus redes sociales, a más de 8 años del inicio de nuestra gestión, creo que es interesante poner en perspectiva el cambio de era que celebro esté sucediendo. Nosotros en 2015 y 2019 sufrimos todos los embates y ataques al cambio que proponíamos. Contanos en qué te parece similar al gobierno de Macri este gobierno de Javier Milei. ¿Cómo estás, Jorge? 4 años del último reportaje anterior, las cosas que pasó en Argentina, ¿no? Creo que si apostábamos que iba a pasar en 4 años, no había ninguna chance que acertemos de que, por ejemplo, que Milei iba a ser presidente, ¿no? No era conocido siquiera hace 4 años. Exactamente. Quizás hasta te nombraban a Milei y tenías una imagen difusa. ¿Qué coincidencias hay? Mira, yo creo que estamos viviendo un cambio muy profundo en Argentina. Un cambio muy profundo que se genera desde la gente. Para mí, muchas veces el análisis político, la mirada de los analistas, de la política, es más del lado de la oferta, de quiénes son los actores. Y yo he ido en mis múltiples recorridas por el país viendo un poco más en profundidad el lado de la demanda, es decir, de la gente. Y ese cambio profundo, que en mi rol así de político empecé a recorrer el país, lo venía recorriendo, siempre me gustó mucho recorrer Argentina, pero 2014, 2015, lo veo como un primer hito muy importante, la victoria de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio, con sus altos y bajos, el 41%, la profunda sentimiento y vocación de cambio que hubo en la elección del 2021, que ganó Juntos por el Cambio, nuevamente repitiendo esos valores del 40 y pico por ciento, y después la elección de Milei, o la irrupción esta explosiva de Milei. Y creo que ahí atrás de esa visión, necesidad, pedido de cambio de la gente, hay un profundo hartazgo con la política, con una forma de hacer política en Argentina, que quizás se termina de exteriorizar, de ser visible en la pandemia, donde la gente percibe que este Estado que me cuide ya me abruma, me limita mis libertades, y donde la cierta impunidad en la política, o la impunidad que hay muchas veces en la política, se exterioriza con el vacunatorio VIP, la fiestita de Olivos. Muchas veces nos sorprendíamos o decíamos, ¿cómo puede ser que la corrupción no salga tan fuerte en la gente? Pero la corrupción es algo muy intangible, que la gente no ve la correlación directa necesariamente de mayores impuestos o menores servicios a partir de la corrupción. La fiesta de Olivos o el vacunatorio VIP sí fue algo. Yo estoy encerrado, vos político podés hacer la fiesta, yo no tengo vacuna, vos político sí tenés la vacuna. Entonces yo creo que la situación que vivimos hoy tiene un comienzo en ese gobierno de Mauricio Macri, y Milei hoy es posible por ese cambio de la sociedad y por esos 4 años de Mauricio. Concretamente, Mauricio Macri dijo recientemente que su gobierno era el prólogo de la Libertad Avanza. ¿Lo ves así como una continuidad? 100%, porque si bien este gobierno profundiza mucho más esas ideas, esa agenda de equilibrio fiscal, de austeridad, de cuidar los recursos del Estado, de administrar bien las empresas públicas, de generar condiciones para que las empresas se desarrollen, de bajar impuestos. Todo eso comenzó en ese proceso en una sociedad que había muy poca escucha para estas cosas, y que esa crisis que nosotros recibimos era bastante asintomática. Por lo tanto, la situación desde el punto de vista tanto de la política pública como de la capacidad de escucha de la sociedad cambió mucho estos 8 años, pero yo siento que esto es la continuidad, hablando en los temas políticos, ¿no? En los temas económicos. Después hay un montón de otras cosas para ver este gobierno, de cómo se desenvuelven, pero en los temas económicos no tengo duda. Y ahí te digo 3 cosas que a mí me movilizan mucho y por las cuales soy optimista de Milei. La convicción que tiene en 3 puntos que para mí son claves para Argentina. Uno es el tema fiscal, que obviamente la contracara es la inflación. El segundo, el tema de la corrupción.
Y el tercero, que muchas veces no se nombra tanto, es eso que yo siempre he transmitido cuando estaba en el gobierno de la Argentina encadenada. Esta Argentina donde el que invierte, vos que querés poner un diario, contratar gente, etcétera, etcétera, es todo carrera de obstáculos, todo, desde la habilitación del kiosco, el restaurante, hasta el trámite que hay que hacer, el apoderado de no sé qué cosa, la certificación de no sé qué cosa, todas las normas y las leyes que hay alrededor. Y ahí veo también una profunda vocación transformadora de desarmar todo eso para liberar las fuerzas del sector privado, que es el único que tiene capacidad de generar riqueza. Ahora, por ejemplo, hablando de las diferencias, vos estabas en contra de que se privatizara Aerolíneas. ¿Hoy crees que habría que privatizarla? Sí, yo no sé si estaba en contra. Yo decía que no necesariamente es la solución. Digamos, Aerolíneas es un problema para Argentina. Hoy salió en el diario estos días de que a partir de que hay competencia en la ruta Buenos Aires-Montevideo, los pasajes Aerolíneas los baja un 30%. En un punto, dramatizando la cuestión o exagerándola, Aerolíneas es una estafa. Una estafa que fue comprada por parte de la sociedad, parte de la opinión pública, parte de la dirigencia, con esta visión del rol social de Aerolíneas. Lo único que hizo Aerolíneas, Jorge, es limitar que haya competencia e intentar los sindicatos de competencia, los sindicatos de aerolíneas, que toda competencia que apareciese matarla. La TAM fue un ejemplo, que la combatieron constantemente todo el tiempo hasta que lograron echarla de Argentina. Fue la primera empresa que se va del gobierno anterior de Alberto Fernández. Entonces, mataba la competencia y decía, yo soy el único que estoy, por lo tanto, si no estoy, no hay conectividad en el país. Entonces necesito que me subsidie, porque soy la única herramienta de conectividad y a su vez una cuenta ridícula. No pierdo plata porque con lo que genero con el turismo se compensa el subsidio que pone el Estado. Ninguna parte del mundo hay compañías aéreas que le pongan el plata al Estado. En todas las partes del mundo las compañías aéreas generan turismo. Por lo que yo siempre dije y digo, hay que resolver de raíz el problema de Aerolíneas, que básicamente es que no reciba subsidio del Estado, es una aberración, y que no tenga ventajas respecto a la competencia, respecto a los otros, que en el gobierno anterior de Alberto Fernández nuevamente se desequilibró la cancha contra el low cost. Ahora, algunas cosas, por ejemplo, este vuelo a Montevideo, ¿por qué no existía? Porque Aerolíneas, barra la Cámpora, barra quienes manejaban el sector aéreo en el gobierno de Alberto Fernández, no permitían que las low cost viajen de Aeroparque a Montevideo. Sí lo podían hacer de Seiza. Un viaje a Montevideo de 35 minutos, nadie lo va a ir a tomar de Seiza, por lo tanto no podía competir Flybondi o Jetsman. Ahora, con el cambio de gobierno, los autorizan salir de Aeroparque, Jetsman empieza a volar, bajan los precios, más uruguayos van a venir ahora a comprar y a hacer turismo a Argentina, a hacer negocios, los argentinos que van allá, y todo eso genera desarrollo. En el futuro, no tengo duda, a mí me tocó administrar muchas empresas públicas, creo que 8, Belgrano Cargas, los trenes, Aerolíneas, Intercargo, EANA, etc. El Estado no tiene nada que hacer manejando esas empresas. Lo que sí pasa es que como la destrucción de valor manejándolas el Estado que hizo el kirchnerismo, te doy un ejemplo, Belgrano Cargas, empresa de trenes estatal, debe ser la única empresa de cargas en el mundo que pierde plata. Era privada, manejaba 6 millones de toneladas, 3.300 empleadas, se estatiza, pasa de 6 millones de toneladas a 2,5 millones, es decir, cae casi a 2 tercios, cae a 1 tercio. Los empleados de 3.300 pasaron a 4.800, es decir, crecen casi un 50%. La operación así, la gente así. La agarramos nosotros, pasa de 2,5 millones de toneladas a 6 millones de toneladas de vuelta y la bajamos de 4.800 a 3.900. Vuelve el kirchnerismo, de vuelta lo llevan a 4.800 empleados. Entonces, lo que han hecho ellos es destruir el valor de estas empresas. Atrás de ellos hay muchísimos subsidios, muchísima plata. Esa plata es la contracara del déficit fiscal, el déficit fiscal es la inflación. Mi mirada siempre fue, pongámoslas en equilibrio y después privaticémoslo. ¿Qué pensás de, por ejemplo, Patricia Bullrich, que propone directamente una fusión del PRO y la Libertad Avanza, que ambas fuerzas deben amalgamarse o que cada una debe mantener su identidad? Mira, yo creo que Argentina está en un punto de inflexión.
donde tenemos una posibilidad muy cierta de que salgamos de esta trampa de decadencia económica en la que venimos, en la cual, para salir, lamentablemente, esto implica un esfuerzo enorme de toda la sociedad. La gente, las empresas, los gobiernos municipales, provinciales, nacionales, los empleados públicos, las empresas públicas, etcétera, etcétera. Te diría que nadie se salva en esto, porque la realidad es que cuando ajustás de una forma violenta, para decirlo de alguna forma, inevitable, eso, si no impacta a todos, también termina siendo injusto. Frente a esa situación, yo creo que hoy hacer elucubraciones partidarias de qué es lo mejor para uno o para el otro, me parece que no es lo conveniente y no es el momento. Primero, porque no hay que tomar ninguna decisión hoy. Y segundo, porque yo creo que genuinamente todos los que creemos que Argentina necesita un cambio profundo, tenemos que apoyar, independientemente de donde estemos, y no por una especulación partidaria, sino por una cuestión de convicción. Yo apoyo en todo lo que pueda a este gobierno para que le vaya bien. No especulo que le vaya bien para que eventualmente hagamos algo juntos y que nosotros o yo haga una cosa o la otra. Y me parece que eso es también parte de entender lo que está viviendo la sociedad. La sociedad no está pensando si el PRO, la Libertad Avanza se juntan o no se juntan, si el radicalismo esto, aquello, lo otro. Está pensando en cómo aguanto, porque siente mayoritariamente que si aguanta y esto sale bien, van a poder tener un futuro que sentían que estaba perdido. Independientemente de eso, ¿te parece bien que haya, ocupando puestos importantes con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía, ministros que ocuparon el mismo puesto en el gobierno de Macri? Sí, son decisiones personales. Y sí te hago un asterisco en el caso de Toto Caputo, Santi Bausili, Pablo Quirno, que son tres personas muy relevantes en este gobierno, que tuvieron una participación muy activa en el nuestro, trabajamos mucho juntos. Yo me saco el sombrero, porque había que agarrar esta papa caliente. Digamos, si sale bien, son héroes. Si sale mal, agárrate. Hoy el barco lo han estabilizado, pero en diciembre no sabíamos si íbamos a una hiperinflación, si el dólar se iba a 2.000, a 3.000, a 4.000. Por lo que creo que hay un nivel ahí de compromiso, de patriotismo. Cada uno tendrá sus razones personales y sus motivaciones, pero hay, en estas cosas se compromete la familia, los hijos, la mujer, la persona. Y yo realmente lo destaco profundamente porque, conociéndolos a ellos, sé que lo hacen genuinamente con una vocación de aportar y de resolver. Ahora dijiste esto, si sale bien son héroes, si no la van a pasar muy mal. ¿Qué pensás en ese sentido de aquella frase de que si Milei tiene éxito, el PRO va a ser la UCD de Menem y si fracasa será el Frepaso de la Rúa? No lo sé. Nuevamente, muchos en el PRO, empezando por Mauricio, y yo tengo la misma convicción, apostamos a que esto salga bien. Si eso significa que el PRO se diluya en el futuro, bueno, será un costo, pero gran parte de nosotros, y estoy seguro que Mauricio también, pero muchísimos de los que nos metimos en la función pública, muchos de los que entraron por G25, después te hago algún comentario de eso, nos metimos porque sentíamos que Argentina no iba bien, porque estábamos descreídos de los políticos que estaban llevando las riendas de nuestro país y con la vocación de sacar el país adelante. Si hubiese estado en Suiza, yo no me hubiese metido en política. Por lo que, si el país sale adelante, y entendiendo también que nosotros fuimos la semilla o el comienzo de este proceso, bueno, bienvenido sea. Me parece que especulaciones políticas en este momento, de que el otro día Mauricio, en G25 hacemos un Zoom todos los jueves y Mauricio vino, y dijo, es un momento hacer lo correcto, aunque esté en conflicto con lo conveniente. Y lo correcto hoy es acompañar independientemente de lo que pase con el PRO. Digo independientemente
porque yo creo que tenemos que trabajar con la identidad del PRO, tenemos que fortalecer el PRO, yo estoy acompañando en el nuevo proceso, pero si la situación te va llevando a que el éxito hace que se diluya esto del PRO, a los fines del país, bienvenido sea. Mauricio Macri volvió a presidir el PRO. ¿Crees que debería ser candidato en el futuro a lo que fuese, a una posición legislativa, o nuevamente a presidente en 2027? A mí hay que hacerse a Mauricio la pregunta, pero más allá de Mauricio, que un presidente vaya de diputado nacional es algo que a mí me llama la atención. ¿De senador como Cristina? En general también. Cuando hay una situación institucional ya como es en Chile, si no me equivoco, los presidentes van al Senado, bueno, eso es una cuestión institucional y creo que es parte de jerarquizar y valorizar esa figura del presidente. Pero mismo, cuando yo veo a alguien que fue ministro de Infraestructura y después se va de ministro de una provincia, digo, ¿qué necesidad? Para mí la vida es ir teniendo nuevos desafíos. Tu único en la vida es estar ahí en un cargo público. Creo que el aporte también de la experiencia de uno disminuye, porque uno, cuando tuvo una experiencia, tanta exposición y responsabilidad, y de un costado tiene una capacidad de apoyar y acompañar a un montón de otros que si volviste a ser, no sé, subsecretario, si yo volviese a ser subsecretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esa es la primera reflexión. La segunda, ahí sí es información. Si existiese una disyuntiva, ¿no? Que no existe, pero jugando con un modelo matemático, que a Milei le va mal y Mauricio vuelve a ser presidente, o a Milei le va bien y Mauricio nunca más es presidente, Mauricio te firma a la primera, que a Milei le vaya bien y no sea presidente. Para mí no está en lo más mínimo en su cabeza volver a ser presidente, y es presidente del PRO pura y exclusivamente porque es la única figura que quizás tiene capacidad de unir un montón de piezas que estaban con alguna lastimadura dentro del PRO. ¿Qué papel debería tener Horacio Rodríguez Larreta? Ese papel lo tiene que decidir él. Creo que el papel que quiere tener cada uno dentro del PRO lo tiene que decir cada uno. El otro día Mauricio me comentaba que Gaby Michetti tiene ganas de asumir algún rol. Así que yo creo que es una decisión que tiene que tomar Horacio. Hay algunas diferencias entre la visión de Mauricio Macri, quien presidió el PRO hasta su asunción, que fue Patricia Bullrich. En esas dos misiones, ¿vos estás más cerca de Mauricio Macri que de Patricia Bullrich? No sé cuáles son las dos visiones, pero sí, yo estoy muy cerca de Mauricio. Te diría, especialmente yo estoy muy cerca de Mauricio, la persona. Porque tanto con Mauricio, con Marcos Peña, con Gustavo Lopetegui, con Nico Duhovne, y no quiero seguir enumerando, siento que fuimos juntos a la guerra. Una hermandad. Sí, ese sentimiento. Ahora ahí también estaba Patricia Bullrich, también como ahí también estaba Patricia, pero Mauricio lideró este proceso, tuvo una enorme confianza en mí cuando, yo creo que salí del gobierno con cierto reconocimiento, pero cuando me contaba Mauricio en diciembre del 2019 que cuando me puso como ministro de Transporte, la gente le decía, pusiste este pibe, este tipo que no sabe nada de estas cosas, que no tiene volumen político, esas palabras que usan los políticos. Y después cuando se achicó el gabinete, también tuvo mucha confianza en que yo siga como ministro, un ministro de Transporte que era un ministerio que ni había existido antes, era un ministerio nuevo. Y a su vez, esa convicción de Mauricio de hacer las cosas bien. Yo recuerdo una reunión, estaba Germán Bussi y Kranzer, Manuela López Menéndez, le mostramos el plan de metrobuses del conurbano. Y era casi todo en territorio celeste, es decir, del Frente de Todos, Unión por la Patria, no sé cómo se llamaba en ese momento. Y entonces alguien planteó, esto lo estamos haciendo en todos lugares que son adversos a nosotros electoralmente. Y Mauricio dijo, mira, si después de hacer todas estas cosas que cambian radicalmente la vida de la gente... Siguen votando por el peronismo. Siguen votando por el peronismo, no es mi culpa.
Bueno, eso le pasó a Horacio Rodríguez Larreta en los barrios populares en que él mejoró, terminó perdiendo las elecciones. Pero, viste, ahí está, ¿para qué haces las cosas? Haces las cosas porque vas a transformar o para que tener 3 votos más. Para tener 3 votos más es mucho más efectivo ir a repartir 3 heladeras. Pero las 3 heladeras no cambian la vida de la gente. El Metrobús de La Matanza, el Metrobús de Florencia Varela, el Metrobús de San Martín, el 3 de febrero, el de Quilmes, le cambiaron la vida a la gente. Obviamente le cambió la vida a la gente en un contexto de que hay un montón de otras cosas que no cambiaron, ¿no? Pero si hubiesen cambiado un montón de otras cosas, que viajes y tardes 1 hora menos en colectivo y esperes en una estación segura, etcétera, cambia radicalmente la vida. Se pronosticaba una decisión en el PRO entre halcones y palomas que finalmente no sucedió. ¿Esa decisión termina produciéndose tácita o explícitamente en el radicalismo? Yo creo que el nivel de la crisis, Jorge, del 2023, ¿no? Que es una crisis que fue profundizándose, pero que es una crisis que tiene desde los últimos 20 años, para decirlo de alguna forma, es tan profunda y se hizo tan tangible que nos interpela a todos en dónde estamos, en nuestras ideas, básicamente. Yo escuché una entrevista, leí una entrevista el otro día de Gustavo Valdés, el gobernador de Entre Ríos, con quien siempre tuvo una gran relación, y coincido en el 100% de las cosas que dijo, 100%. No hubo una respuesta que no coincidiese. Entonces, cuando estamos discutiendo las leyes estas de regulación, las leyes estas de fiscales, etcétera, etcétera, lo que se va viendo no es espacios políticos, sino miradas distintas. ¿Te referís al gobernador de Corrientes? Yo hablaba de Gustavo Valdés, el gobernador de Corrientes. Pero lo que decía era que coincido 100%. Y después leo cosas de otros radicales que coincido el 5%. Entonces, para mí lo que está reconfigurándose es dónde estamos cada uno de nosotros en nuestras ideas, y me parece que es probable que haya una reconfiguración política en ese lugar, que no necesariamente significa que partidos se unifiquen o se fusionen, sino de acompañar ciertas ideas, ciertas leyes, ciertas iniciativas o oponerse. Bueno, concretamente, Juntos por el Cambio, el ex Cambiemos como que dejó de existir. ¿Crees que tendría que haber una nueva reconfiguración de la alianza que construya alrededor del PRO, con, no sé, la parte de los radicales más afín, más cercana, excluyendo la más lejana, excluyendo la coalición cívica, sumando de alguna manera como aliado, no sé si táctico o estratégico, a la Libertad Avanza? Mira, en la votación del DNU, gran parte del Juntos por el Cambio votamos iguales. En muchas provincias Juntos por el Cambio se mantiene, en muchas intendencias Juntos por el Cambio se mantiene. Entonces, nuevamente, yo creo que hay una cuestión partidaria que para mí es cada vez menos trascendente. De hecho, Milei es un ejemplo, sin partido, sin estructura, sin nada. Sacó el 56% de los votos, nunca nadie sacó tanto. Pero es cierto que después no puede gobernar porque no tiene diputados, ni senadores, ni gobernadores, ni intendentes, ¿no? Sí, no sé si no puede gobernar. Después después la charlamos qué significa gobernar o no gobernar. Pero sí, cada vez más va a haber una discusión profunda de ideas. Y me parece que algo muy positivo de esta época, Mira, yo saqué Pierpaolo Barbieri, que es el creador de Voilà, un empresario joven argentino brillante que se casó ahora la semana pasada, le mando un abrazo, sacó un tuit preguntando sobre... Que no hacía falta el previaje. No, sobre si tenía que haber o no un tren, o más que nada que tenía que haber un tren Ezeiza Aeroparque. Tema que súper estudiamos. Y yo contesté... Que Urnequian siempre quiso. No sé, no... Sí, la idea de un tren bala o un tren rápido, sí, rápido. Si lo hace él, fantástico. Pero a mí nunca me lo plantearon. Y sí tengo que decir que Aeropuertos de Argentina 2000, en la época nuestra de gobierno, hizo inversiones monumentales como nunca se hicieron. Y que digo siempre, para mí depende mucho del regulador, lo que hace el regulado.
Pero yo le hice una respuesta explicando técnicamente los porqué de que no es prioridad y no tiene sentido en Argentina. Y tuvo 1 millón de views. 1 millón, el mío, 1.700.000, el de él, 2.700.000, algunos se replicarán, obviamente. No había ese nivel de escucha para estas cosas en el 2016, el 2015, 2019. Digamos, ahí vuelvo nuevamente. La sociedad, Jorge, ha cambiado dramáticamente. Si no, no se explica que después de 4 meses de un ajuste, como no se hizo nunca en la historia, a mí me tocó aumentar el colectivo de 3 a 6, 100%. Recibí críticas de todos. No me acuerdo qué dijiste vos, pero... Seguramente te criticamos. Pero sí me acuerdo de una persona que súper admiro como escritor, como periodista, como persona, Jorge Fernández Díaz, de una editorial que hizo, porque yo en una entrevista con Longobardi dije, en términos porcentuales es mucho, en términos nominales no es tanto, porque el tren aumentaba de 1 a 2 pesos, ¿no? Que era nada tampoco en ese momento. Y entonces Jorge dijo que mi falta de sensibilidad de la cuestión, esto que yo, que lo otro. Este gobierno aumentó 5 veces el colectivo, de 50 a 250. Prácticamente no hubo observaciones. Digamos, es muy profundo ese cambio en la gente y me desvié. Lo que te quería decir es, con esos cambios tan profundos, que para mí eran medio imposibles de hacerse, si vos me decías, tenés que aumentar el colectivo 5 veces, te decía, no se puede. Que tenga un nivel de 56, 57, 58, 55% de aprobación. Es increíble. Ayer escuchaba a una persona que decía, bueno, Macri también lo tenía. Más tenía. O más. Pero nosotros... Alberto Fernández, mucho más. Pero ninguno hizo un ajuste de esta dimensión. Alberto Fernández, el peronismo no se ajuste nunca, digamos, te desajusta, todo lo contrario. Digamos, te congeló el colectivo cuando llegó, digamos, ya empezó a ser un desastre el día Lo que digo es que está el carro del ganador, de que siempre la persona que triunfa los próximos meses tiene más aprobación por el hecho de haber sido elegido, recién elegido, que lo que obtuvo en las elecciones. Todos los presidentes tienen a los 3 meses, todos, más aprobación de los votos que sacaron, por una lógica de apoyo a la persona que acaba de ser. 100%, pero este vino y rompió todo el primer día. Sí, coincido. Cosa que no pasó nunca. Que para mí, con el sesgo de mi experiencia, era imposible. Y yo se lo dije a Mauricio. Le dije, Mauricio me decía, che, mira, no hay mucho margen. Le digo, mira, Mauricio, estos temas son muy sensibles. Y le dije, me saco el sombrero porque nuevamente, el impacto sobre la gente es durísimo. Pero es muchísimo más duro tener 10.000% de inflación anual. Digamos, eso aniquila, eso te lleva a 90% de pobreza. Y la única forma de no llegar a eso es hacer esto. Digamos, son siempre soluciones malas. Y mi explicación de por qué la gente banca, a pesar del impacto que tiene en su bolsillo, en su situación económica, en su incertidumbre, porque mucha gente tiene incertidumbre laboral, es por este cambio profundo que está muy arraigado en este hartazgo de lo que veníamos siendo y de lo que estábamos siendo y el hartazgo con la política tradicional. Bueno, está bien ese altruismo de que si el éxito del gobierno de Milei significa la pérdida de espacio por parte del PRO, bienvenido sea. Ahora, el presidente se refirió concretamente a las elecciones de 2025 ahora, en el discurso que dio en la institución de especialistas en finanzas, ejecutivos en finanzas. Ahí dijo, ahora habrá una elección muchísimo mejor que en el 2023. Eso es interesante porque vamos a tener otro número en el Congreso y todas las reformas que no hayamos podido meter las vamos a poder meter en ese momento. Y además le vamos a meter 3.000 reformas más que están pendientes. 2025 y las listas se tienen que armar en marzo del año próximo. Estamos a un año de eso. ¿Estarías dispuesto a que en marzo del año próximo, por ejemplo, hubiese más legisladores de la Libertad Avanza y menos del PRO? Sí, ahí no sé cómo lo dije, ¿no? Así que vas. Pero lo que yo digo es, para mí no es el momento de especular. Si eventualmente el éxito de la Libertad Avanza significaría que se diluya el PRO, y eso significa que Argentina definitivamente sale para adelante y en 20 años somos Australia, bienvenida sea. No digo que el éxito de la Libertad Avanza necesariamente significa que el PRO se diluya, porque Milei es presidente, eventualmente reelige en el 2020,
7, y después perfectamente puede ir un presidente del PRO o de otra fuerza política. Y yo creo, y voy a trabajar, porque creo que el PRO tiene mucho para dar en Argentina aún, principalmente el PRO, los dirigentes del PRO, nuevamente. Nosotros hoy tenemos 2 intendentes del PRO en Córdoba, Adela Armin y Pablo Cornet, o Comet, nunca me acuerdo, Pali le decimos, Villallende y Mendiolaza. 2 dirigentes jóvenes, súper sanos, súper íntegros, con una convicción enorme, con una vocación de servicio enorme, que tienen una identificación con el PRO tremenda. Ramón Lanús, que acaba de ganar en San Isidro, y así te puedo nombrar diputados nuestros, legisladores, Belén Avico, una emprendedora de Río Cuarto, Córdoba, que acaba de asumir en la Cámara de Diputados. Digamos, el PRO lo que ha hecho ha invitado a un montón de gente a sumarse a la política de una forma muy generosa y dando muchas posibilidades. Y eso, y a su vez, con ideas, para mí, muy modernas, muy transformadores y con una fuerte vocación a la gestión de lo público, digamos el Metrobús, para simplificarlo, ¿no? Pero no quiero ser autorreferencial, pero es a veces medio como cierto emblema. Y me parece que desde ese lugar tenemos mucho para aportar. Para mí el problema que tuvimos nosotros, 2019-2023, que empezamos a enroscarnos en temas ideológicos, en temas de interna, en temas de protagonismos personales, y dejamos de ser ese movimiento, esa corriente moderna que tenía una profunda vocación transformadora y que estaba muy cerca de la gente. De hecho, nos alejamos enormemente de la gente nos castigó. Las elecciones del 2025, yo voy a trabajar dentro del PRO para que tengamos los mejores candidatos posibles. Parte de mi trabajo actualmente es identificar gente, liderazgos transformadores, acompañarla, apoyarla, que se involucren en política, o esas personas que por ahí no tienen un lugar, encontrarles y darles ese lugar. Después, ¿cómo son las estructuras partidarias electorales? Se definirá en mayo del año que viene. De acá a mayo del año que viene, yo creo que es lo mismo que pensar cuando el hombre llegue a Marte, digamos. Tenemos... Por ejemplo, en lugares como la provincia de Buenos Aires, concretamente, donde si la Libertad Avanza y el PRO hubieran ido juntos, ganaban las elecciones y las perdieron. No es aritmética, la política no es aritmética, ¿no? Así que, pero bueno, en la aritmética parecería. Bueno, te lo pongo de otra forma. En el año 2013, el PRO hizo una alianza con Sergio Massa para ganar las elecciones en la provincia de Buenos Aires, que luego después no tuvo un correlato a nivel nacional. En ese caso, por ejemplo, ¿te parece que sí que podría haber una fusión en algún distrito en particular? Pero es un buen ejemplo, ¿no? El de Massa en el 2013. Había una prioridad absoluta que era frenar el vamos por todos de Cristina Fernández de Kirchner. Y todos lo que éramos la oposición, y Sergio Massa se convirtió en opositor en ese momento, eso nos unía. Y ese era un valor que estaba por sobre cualquier otra diferencia. Y esa elección le puso un freno a Cristina Fernández de Kirchner, y si lo analizás, ahí empiezan a cambiar las expectativas de Argentina. De hecho, esa elección paradójicamente termina ayudando a la crisis que no se acelere tanto por la expectativa de recambio, que era Massa, Scioli o Macri, 3 personas que los mercados los veían y el mundo de los negocios como mejores que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso que después no continuó fue una muy buena decisión que se tomó en su momento. En el 2025, donde la prioridad, a mi entender, va a ser que haya una renovación en el Congreso, que en diputados es la mitad, por lo tanto el impacto es enorme en las mayorías, etcétera, para profundizar esta transformación que encaró este gobierno. Si eso es mejor hacerlo juntos, los que pensamos todo esto, o separados, yo creo que va a ser una discusión más de estrategia electoral. Lo importante es que va a ser, Jorge, que los que vayan al Congreso tengan la convicción, que los que elijamos vayan con una profunda convicción de que esta es la transformación que se necesita Argentina, no que vaya uno que después te saca la ley de alquileres, que destruya a la gente y destruya el mercado, que es de nuestro espacio. Entonces, yo creo que ahora, más que por qué partido vas, y yo voy a estar siempre dentro del PRO, es tengamos la capacidad de elegir la gente que va a tener, que tiene la convicción para
para votar las cosas que corresponden. Sea del PRO de la Libertad Avanza. Sea del PRO de la Libertad Avanza o de cualquier espacio político que esté dentro de este proceso. Entonces, déjame entrar. Perdón, de un partido, puede ser partidos provinciales. Tengamos en cuenta que son elecciones, no hay una elección nacional, ¿no? En cada se elige diputados y senadores en cada una de las provincias. Por lo tanto, también juegan los partidos provinciales. Pero es cierto que esas elecciones de medio término son un termómetro. De hecho, vos marcás la de 2013, donde pierde el oficialismo, y podríamos decir lo mismo de esta de 2021, donde pierde el oficialismo y anticipó un cambio. Sí, en la del 17 ganamos. Entonces déjame volver aquí, al presente. Patricia Bullrich dijo que en una entrevista televisiva que un rediseño político del gobierno es necesario, que involucraría mayor participación del PRO. O sea, ¿crees que en este periodo, hasta llegar al 2025, tendría que haber una mayor participación de personas del PRO en el gabinete en puestos importantes? Digo, por ejemplo, la salida de Guillermo Ferraro en el Ministerio de Infraestructura, en el cual ustedes tienen más experiencia. Mira, yo creo que un gobierno tiene la posibilidad de tener la mejor gente posible. Y yo lo viví. Armamos un ministerio. El Ministerio de Transporte eran 60.000 personas. Como te dije, 8 empresas públicas, 3 secretarías de Estado, 7 descentralizadas tipo Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y pudimos, la mayoría de la gente que yo sumé no la conocía, o la conocía muy vagamente. Luis Malvido, que lo sumé en la tercera etapa de Aerolíneas, un tipo que venía de manejar un ejecutivo global de Telefónica, que venía de manejar creo que Telefónica de un país europeo, ahora no me acuerdo cuál. Poder sumar esa gente a un equipo de gobierno es un lujo. Yo no lo conocía, Luis me lo presentó Mario Quintana, creo, no me acuerdo quién, y trabajamos espectacularmente durante un año y pico. Mario del Acqua, un ejecutivo de Techin de primer nivel, que fue primer Intercargo, después Aerolíneas y después fue a Enarsa. Vos tenés esa posibilidad de sumar esa gente. Por lo tanto, sean del PRO o donde sean, cuanto mejor gente suma el gobierno, mejor va a ser la gestión. Es así. Si vos tenés mejores periodistas, hay mejores notas. No. O sea, coincidís con Hernán Lombardi. Pero lo que sí tiene el PRO es que tiene mucha gente. No es lo mismo haber escrito... ¿Cuántas notas escribiste en tu vida? No sé, 500.000. No es lo mismo haber escrito 500.000 que 2. No es lo mismo. El que escribió 2 por ahí cuando llega a las 50.000 escribe mejor que el de 500.000, pero vale mucho. Si vos hablas aquí del famoso libro de management de las 10.000 horas. 100%. Que son 10, aproximadamente 10 años. Tiene un valor enorme. Yo hice la cuenta, yo creo que tengo ya 10.000 horas en política, tengo 10.000 horas en el mundo, en vender autos también. Y quiero ver si llego a 10.000 horas en algunos de mis hobbies, que están muy relacionados con los deportes. Pero es así, este es el libro de, ahora me va a salir... sí, pero es un clásico del management que son las 10.000 horas. Pero lo que tiene mucha gente del PRO, que han sumado a este gobierno mucha gente del PRO, es que esa experiencia de gente sana, íntegra, profesional, con 4 años u 8 años, porque algunos habían estado en la ciudad, tiene un valor enorme. No sé si es correcto esas versiones que circulan. ¿Hay gente tuya en el gobierno o, como me cuentan, no? A pesar de que vos fuiste el ministro más exitoso, algo pasa en el gobierno que funcionarios tuyos no están en el gobierno. No, la palabra tuya, viste que es muy de la política. Bueno, que trabajaron con vos, que fueron importantes en tu gestión. Sí, está Sibor y Six en la AFI, está Juan Manuel Gallo, que es el secretario legal de POSE, el equipo de comunicación de POSE, hay gente que estaba en mi equipo de comunicación, hay gente en distintos lugares y la verdad que me alegra enormemente porque toda esa gente es súper capaz, súper íntegra y a su vez, el otro día lo hablaba con uno de ellos, la experiencia, nosotros tuvimos que armar un ministerio porque el Ministerio de Transporte no existía, transformamos de todo, por lo tanto, esa experiencia yo creo que para ellos les vale muchísimo y siempre yo estoy cerca para cualquier consulta, lo que fuese. El mejor ejemplo sería el de Federico Sturzenegger, o sea, es una especie de ministro sin cartera, o sea, no necesariamente tienen que tener un puesto importante oficial para poder aportar. 100%. Yo lo digo siempre. Yo arranqué en la ciudad agosto del 2009 subsecretario de Transporte. Terminé en la ciudad diciembre del 2015 subsecretario de Transporte. Todo el tiempo me decían, tenés que crecer, tenés que ser secretario, tenés que ser ministro. Todo lo que hicimos en la ciudad lo hice en ese lugar que era
de tercer nivel, nunca estuve en el gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Esa obsesión por los cargos, por la tarjeta, es parte de los males que tiene la política. No exclusivamente la política, ¿no? Pero en la política creo que se exterioriza de muchas formas porque la gente de la política muchas veces tiene más visibilidad que la gente del mundo privado. Hace un año, prácticamente, fines de 2022, estuviste en un programa que llamaba Animales Sueltos y dijiste: estoy comprometido para que Juntos por el Cambio vuelva a ser gobierno. Hoy, como decíamos hace un ratito, fue bien. prácticamente Juntos por el Cambio, mucha gente piensa que dejó de existir. ¿Cómo debería coordinarse, por ejemplo, los 10 gobernadores, los diputados, los senadores, dado que la mesa de Juntos por el Cambio por lo menos ya no existe más? Sí, yo en ese momento creía que la mejor opción, fuese Horacio o Patricia, para Argentina era Juntos por el Cambio. En un rapto de sincericidio total, hoy, viendo el desastre con el que llegamos, los prejuicios que hay en cierta parte de la sociedad, de la dirigencia sobre nosotros, creo, nunca lo sabremos, que fue mejor que gane Milei. Me cuesta creer que nosotros hubiésemos podido hacer un cambio tan disruptivo. Nosotros, te digo, si yo hubiese sido presidente, ¿no? Lo saco a Horacio, a Patricia, a Mauricio, te digo, eventualmente Guillo Dietrich era o jugaba para ser presidente en el 2023 y que confío mucho en mis capacidades, en mi experiencia, en todo lo que aprendí. Pero aún así eso. Aún así, digo, una persona sin lazos con nada, sin compromisos con nada, con una profunda convicción, que digamos, no tiene hijos, que está dispuesto, en el extremo, estoy exagerando quizás, a inmolarse en el proceso. Usó la palabra ostracismo, literalmente, que está dispuesto al ostracismo. Para lo que había que hacer, con el desafío emocional que significa eso. Porque yo tengo grabado en mi corazón, Kiosco en La Matanza, la persona desesperada por la crisis en el 2018, y te aniquila eso, te destruye. Digamos, llegás al auto y en algunos casos te pones a llorar. Por la impotencia también, porque una cosa es cuando sos el actor, cuando tenés herramientas, pero en uno de los podcasts de Marcos Peña, una persona en entrevista dice: sos una persona de las que más poder tiene, pero quizás las que menos poder tiene, porque lo que te piden es tan grande y tantas cosas que no las podés resolver. Sí, relativamente. Exactamente, cuando sí tenés esa imagen de tanto poder. Entonces, esa situación que tiene Milei, nosotros llegamos a una alianza. Esa alianza, quieras o no, te condiciona. O sea, cada vez que aumentaba el colectivo, me sentaba con el presidente del radicalismo, Corral primero, Cornejo después, explicarle por qué había que aumentar, que no había otra alternativa. Me sentaba con Lilita Carrió. Milei todo eso no lo tiene. Che, el tipo aumenta, si te gusta bien, si no también. Porque no tiene esos compromisos o esos... No, la palabra no es compromisos. Si no tiene esa historia. Entonces, desde ese lugar... ¿Crees que fue mejor que gane? Yo lo que te dije, trabajé para eso. ¿Para qué trabajo ahora? Para un minutito. ¿Pero para qué trabajo ahora? Sí. Yo siempre trabajé para eso. Pero ahora, antes trabajaba para que el PRO sea, Juntos por el Cambio, sea gobierno. Ahora no es gobierno. Ya está. Y 2027 es años luz. Para que este gobierno le vaya bien. Y todo lo que pueda ayudar en los tweets que saco, a veces cuando algún funcionario me llama y me pregunta algo, en hablar con empresarios, en juntar puntas. En esta todo propia lo que pasa, entrevista. En dar esta entrevista y transmitir mis opiniones, lo voy a hacer. Vos decís, hoy pienso que terminaba siendo mejor que ganase La Libertad Avanza, y hace un año, poco más de un año, no. ¿Crees que hace poco más de un año Macri tenía la misma opinión que vos tenés ahora, que él la vio antes que vos? No. 100%. Mauricio estuvo 100% comprometido con que gane Juntos por el Cambio, una vez que ganó Patricia, la interna, para que gane Patricia. Bueno, y después se cumple un año de esa situación que para mí, nunca lo dije, creo que en público, fue muy dolorosa, que fue la ruptura de Horacio con Mauricio. Cuando Horacio, viste, que hace la separación de las elecciones, fue Semana Santa, domingo,
de la Semana Santa del año pasado. Yo siempre tuve una gran relación con ambos y mucho agradecimiento tuve y tengo. Yo trabajé casi 7 años junto a Horacio en la ciudad y, bueno, obviamente con Mauricio también, pero... Por la relación funcional estabas más cerca de Horacio. Exactamente, y Horacio me apoyó y me bancó mucho en estas peleas. El Metrobús 9 de Julio, gran parte del gabinete del gobierno no lo quería hacer, Horacio bancó, Mauricio también. Esteban Bullrich, que siempre le mando un saludo, también fue de los pocos que bancó el Metrobús 9 de Julio, porque, bueno, en otras notas te cuento la historia. Pero Mauricio, ahí se produce un quiebre doloroso y yo salgo de la interna porque no quería estar en el medio de dos padres separados y salgo también de la interna Patricia Horacio. Pero Mauricio, todas esas... Lo que tiene Mauricio tiene una convicción de las cosas que hacer en Argentina. Y cuando Milei decía estas cosas, decía, estoy de acuerdo con esto, creo que Patricia, frente a la primera vuelta, es la persona que tiene más capacidad para implementarlas y para llevarla adelante. La conversación entre Mauricio y Milei se da a partir de el resultado de la primera vuelta que van Milei y Massa. Macri decía hace 2 años, poco después del triunfo de Milei, el 15% que sacó Milei en la ciudad de Buenos Aires, que él era la persona que podía hacer el puente entre Milei y el PRO, ¿no? O sea, él tenía una mirada respecto de que él representaba como significante quien podía hacer ese puente, ¿no? Porque en algunos estaba esa mirada de que eventualmente Milei podía ser un aliado, sí, secundario, dentro del PRO. Claro. Y de hecho, Patricia, yo no estuve en esas conversaciones, así que no conozco los detalles, pero entiendo que Patricia, porque de hecho hubo una reunión en esa que se explicitó que Milei no formaba parte, que me parecía ese comunicado me pareció... ese comunicado refleja por qué nosotros perdimos en el 2023, fue un desastre por todo punto de vista. Pero sí te digo que también, no sé si... Bueno, no he dado notas prácticamente, así que muchas de las cosas recientes no las dije. Pero la convicción de Mauricio, a partir, no antes 100% lo firmo, y es información que Mauricio quería que gane Patricia, y el día que perdió Patricia contra Milei y Massa, él era uno de los tipos más afectados por esto. Sin ninguna duda estuve con él esa noche. Pero, pasado ese golpe que perdimos, que fue un golpazo, primero una persona en La Libertad Avanza, y después Mauricio, un día de diferencia, la semana siguiente me llaman para pedirme que me haga cargo de la fiscalización. Y Mauricio me dice, es muy importante que Milei gane en Argentina. Y vos sos la persona que conoce bien de esto, que de hecho tomé esta responsabilidad, no quise hacerla pública, ni hacerme visible porque creía que no era conveniente, no quería yo figurar, sino que quería aportar, pero mi equipo fue el que llevó la operación de la fiscalización, pero ahí lo que ves es ese compromiso que tenía Mauricio, sin nunca pedir nada a cambio, para que se produzca esta transformación que está liderando Milei a partir de que ganó la elección contra Massa. Que Milei le gane a Massa no cabe ninguna duda. Mi pregunta era anterior. Vos mismo planteabas que se llegó a analizar la posibilidad de que hubiera una interna, que La Libertad Avanza y el PRO participaran en una interna, o sea, concretamente que fuera precandidato con la misma interna con Horacio Rodríguez Larreta y con Patricia Bullrich, Milei. Mi pregunta es, ¿Patricia Bullrich es más parecida a Milei? Y ahí estaba la preferencia de Mauricio Macri. ¿Lo podría sintetizar así? Yo creo sí que a medida que la crisis... Yo soy una persona que creo muchísimo en consenso. De hecho, muchas de las transformaciones que hicimos en el Ministerio de Transporte las hicimos consensuando, por ejemplo, con el sindicalismo. Con algunos no, los aéreos no lo pudimos hacer, pero con Maturano, con Sassi en los ferrocarriles lo hicimos, con Roberto Fernández en transporte lo hicimos. Pero a medida que fue la crisis evolucionando, que para mí exponencialmente evolucionó, y si hubiese ganado Massa, evolucionado exponencialmente al infinito, empezó a verse de que esto tenía que ser mucho más drástico y que no había margen. Y ahí creo yo que Mauricio fue viendo
que Patricia, él sentía que Patricia estaba más comprometida con ese cambio. Pero soy subjetivo. Pero para mí, los primeros 2 años, Mauricio actuó en un campo equilibrado. El problema que hubo es que muchos no creyeron que Mauricio nos iba a presentar. Yo con alguien, que no le voy a nombrar porque no tiene sentido, pero muy del corazón del espacio, que siempre tiene razón. 3 días antes yo no sabía, cuando un sábado Mauricio dijo que no se iba a presentar, no sabía que le iba a decir, a mí no me anticipó nada. Almorzamos y me dijo, Mauricio se presenta. Le dije, Mauricio, ¿te seguro no se presenta? Ya, esto lo tenía de las charlas de la pandemia que tenía con él. Entonces, las decisiones que tomaron algunos estuvieron erradas en función de suponer que muchas cosas hacía Mauricio, lo hacía para presentarse. Si eso se hubiese leído distinto, yo creo que el proceso quizás hubiese sido distinto. ¿Algunos te referís a Horacio Rodríguez Larreta? Sí. Hablábamos de los gobernadores. Muchos de esos gobernadores que fueron electos por Juntos por el Cambio, en realidad o son de partidos vecinales o son del peronismo, no son del PRO. ¿Cómo los van a retener? ¿Cómo lográs retener esos gobernadores que inicialmente participaron del sello Juntos por el Cambio, pero no son originarios del PRO? Pero que el caso de Rolo Figueroa en Neuquén, decís. Por ejemplo. Sí. No fue Juntos por el Cambio, pero el radicalismo fue para afuera. San Luis, te pongo otro ejemplo. Bueno, San Luis sí, es un buen ejemplo, San Luis. Nuevamente, yo creo que no es una cuestión partidaria, es una cuestión de identidad. De ideas y no de identidad, decís vos. Sí, de ideas barra identidad. Perdón, identidad con las ideas o compromiso con las ideas, no es identidad, no identidad partidaria. Y me parece que ahí el partido se va a jugar en el mundo de las ideas y lo vas viendo que ese partido va por ahí. Por lo que, nuevamente, yo creo que en el caso de Poggi es un tipo que está súper comprometido con estas ideas de transformación del país. En el margen puede ser que haya diferencias, pero de mis conversaciones que he tenido, de su mirada de San Luis, de la forma en que arma equipos, el caso de Esdero, lo mismo. Esdero es un tipo súper moderno, es un gran gestor y administrador, ha armado un equipo, Esdero es el gobernador de Chaco, ha armado un equipo espectacular. Yo miro mucho quién ponen en turismo, ¿no? Para mí todas las provincias argentinas tienen una oportunidad de turismo excepcional y Chaco ni que hablar. Chaco en términos relativos, ¿no? Porque Río Negro, Bariloche, Neuquén, Villa La Angostura son provincias que están mucho más desarrolladas, Salta, Jujuy. Y de mis recorridas por el interior del país, no recuerdo el nombre, pero cuando me cuentan, era la presidenta de la Cámara de Turismo. Yo estuve reunido, que estuve con esa persona, una señora, y dije, esta es una luz, esta mina es una luz, esta mina tiene que ser candidata nuestra. De hecho, creo que después le escribí y le dije eso. Bueno, entonces, yo creo que la mayoría de ellos, y eventualmente también algunos que son del peronismo, esperemos que todos, independientemente de dónde venimos y nuestra identidad partidaria, confluyamos en este cambio profundo. Guillermo, sí, te lo voy a dejar planteado, vamos a hacer un corte y te voy a dejar una conjetura, a ver si te resulta plausible y me lo respondés después del corte comercial. Vos cuando decís, bueno, y si Milei tiene éxito y es reelecto otros 4 años más, y son 8, después puede venir otro presidente del PRO, o radical. O de Juntos por el Cambio. Lo que te queda es que, en realidad, de la misma manera de que el PRO puede fusionarse o achicarse si el resultado de La Libertad Avanza termina siendo muy bueno, de la misma manera podés suponer que La Libertad Avanza también puede extinguirse o achicarse o reducirse una vez que no esté Javier Milei como primos inter pares. Porque yo creo que cada vez más, Jorge... Que los partidos no son... Pero me lo respondes acá después del corte. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, volvemos del corte y continuamos con el reportaje de Guillermo Dietrich. Habría quedado planteado la hipótesis de que de la misma manera que él consideraba que una dilución del PRO en La Libertad Avanza, si tuviera mucho éxito Javier Milei, no le preocuparía, se apuesta de lo mismo, de que una dilución
de La Libertad Avanza puede producirse el día que no esté Javier Milei. Sí, vuelvo al punto que yo cada vez más creo que no es una cuestión de partidos. Ya. Es de personas, además de ideas. Es de liderazgos, es de representación, es de conectar con la gente. Por eso, yo formo parte del PRO y el partido es como lo que de cierta forma te aglutina, pero no es... Pero ahí me parece importante, vos tenés tu planteo de que en realidad son liderazgos que producen una química. Por ejemplo, se puede decir lo mismo del PRO, que sin Macri el PRO no es nada. No sé porque... ¿O es poco? No sé porque en este espacio han salido, se han generado un montón y La Libertad Avanza sin Javier Milei no existiría. Sí, está Villarruel y algunos de los ministros, Capose, digamos... Esper sacó 5% de la provincia de Buenos Aires. Hay que ver cómo evoluciona eso. Digamos, o sea, con las mismas ideas otro candidato... Pero sí lo que te digo es, como estoy tan convencido que esto es no de las estructuras, sino de la gente, yo lo que más me enfoco desde que me fui al gobierno es tratar de identificar, de ayudar, de acompañar, de iluminar líderes transformadores. Creo que esto pasa no por quién es el presidente del partido provincial de Córdoba, sino quiénes son las personas que van a tener capacidad de generar las transformaciones necesarias para nuestro país. Y no exclusivamente en la política. Mi rol principalmente está en la política, pero también parte de mi rol que hago en G25 es de conectar el mundo de la política con el mundo privado, de conectar el mundo privado entre sí que está desconectado. La otra vez me llamaba una persona por una cuestión de un sector súper importante, una persona súper relevante. Le digo, ¿hablaste con tal persona? No. Tienen que hablar ustedes. Parte de construir esta Argentina que sabemos que tenemos que reconstruir un montón de cosas, pero que tenemos, me lo decías antes de que arranquemos la nota, un montón de oportunidades. El tema del agro, el tema de la minería. Yo me enfoqué mucho en estudiar el tema de la minería estos últimos la electromovilidad en tu caso con transporte es fundamental. 100%, pero esa es la causa de por qué esto es un boom. Pero independientemente de esa causa, la riqueza que nosotros tenemos, el valor agregado que genera la posibilidad de transformar el litio, el cobre. Es la salmuera que está en el salar, en el litio con 99% de pureza, que es lo que después se exporta para que se construyan las baterías. Jorge, acomodándose un poquito las cosas y con la ley esta de grandes inversiones, que en principio saldría, los gobernadores son los primeros que tienen que impulsar. En el norte argentino, Salta, Catamarca, Jujuy, por lo menos, San Juan, hay 30.000 millones de dólares de inversiones ahí. No de gente que va a venir, no, Cataca, que ya han hecho exploración, que ya tienen tan decididos para arrancar que ponen 4.000 millones de dólares y contratan 3.000 personas el primer día. Y al lado está otra de cobre. Y al lado está otra de litio. Las de litio ya avanzaron un poquitito más. 30.000 millones de dólares en esas provincias. Digamos, es Disney. Y después tenés la energía más al sur y renovables. Y todo el mundo de los renovables. Los renovables, todo este proyecto que tiene Agustín Pichot, ese proyecto es de 8.000 millones de dólares. Pero no es el único. Y después tenés toda la industria del conocimiento, Mercado Libre, Globant, que son las conocidas, ni que hablar, un montón de otras, tenían el 80-70% de su gente trabajando en Argentina. Hoy tienen el 10-20% de su gente trabajando en Argentina, por todos los problemas, por pagarle, por el dólar blue, no blue, por los problemas laborales, por los temas sindicales, etc. Mercado Libre hace delivery en aviones en Brasil. Acá, si cambiamos y desaparece los viró de este mundo obstaculizando, no viró, sino su forma de hacer, y cambia y dice, che, generemos empleo, Mercado Libre te pone 1, 2, 3, 4 aviones para hacer delivery. Digamos, el turismo. Ahora, con la antena esta nueva, Satlink, es la de Elon Musk, ¿viste ¿sabes la oportunidad que da para alguien que quiere poner un hostel, una hostería, un hotel en el medio de la montaña? Que era imposible, entre otras cosas, porque hoy, si no tenés conectividad, no te viene nadie. La gente viene y pregunta la conectividad que tenés. O todos esos lugares que la conectividad era un desastre. Esto, con $500 y creo que $50 por mes,
te abre una enorme cantidad de oportunidades. Obviamente para los chicos y la educación en los lugares inhóspitos. ¿Y la contracara de esto qué es? La riqueza que destruye, que ha destruido el kirchnerismo y el populismo. ¿Por qué estaba prohibido Satlink? ¿Por qué podía estar en Chile con Boric presidente o en México con AMLO presidente y no en Argentina? ¿Por qué bancaban a un tipo como Viró que destruye valor? ¿Por qué no hacían las cosas para que Tacataca venga e invierta los 4.000, 5.000 millones de dólares? Los por qué de todo eso, que son todas oportunidades para adelante. Entonces, pero para que esas oportunidades sean para adelante, atrás de eso que hay personas, intendentes, gobernadores, funcionarios, empresarios. Ahí vamos. Guillermo, vos venís de la actividad privada y sabés lo importante que es la organización. Y además sabés que una organización no se crea de la noche a la mañana. Lleva décadas crear una organización. Vos mismo estás contando una experiencia que lleva 16 años, desde la primera subsecretaría de Transporte en el primer gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Más de 16, 20, porque tenés 8 de Mauricio en la ciudad, 8 luego de Mauricio primero y Alberto Fernández después. Entonces, vuelvo al punto. Crear una organización es algo que lleva mucho tiempo, por eso están los partidos políticos. Los partidos políticos generalmente son necesarios, porque si viene una persona sin organización, el propio Mauricio Macri dijo, Milei es él, su hermana y Twitter. Diciendo tipo... Si vos no tenés diputados, senadores, intendentes, gobernadores, si no tenés toda esa red, aunque comuniques, aunque seas una persona que tiene una enorme empatía, tenés un problema de gobernabilidad, que es el que está demostrando Milei ahora. No logró sacar, lleva 3 meses, no logró sacar ninguna ley. Yo no sé si tiene un problema de gobernabilidad. No lo sé, lo sabremos. Bueno, Macri a los 3 meses había logrado sacar leyes. Sí, pero lo hablaba el otro día con Gustavo Lopetegui. Nosotros hicimos por ley el cambio de la fórmula previsional, ¿sí? Vino Alberto Fernández y la voló en 30 segundos. Entonces, ¿es mejor que sea por ley a que por DNU? Sí. ¿Te asegura esto la continuidad? No. ¿Qué te va a asegurar la continuidad? Que Argentina entre en la senda de crecimiento y no vuelva un Alberto Fernández. Pero que para que entre, para que sea continuo, necesitas una ley también. Vos decís que la ley no es suficiente, pero es condición necesaria. O sea, vos tenés que tener una ley, porque por DNU se te va a caer. Especialmente. ¿Sí o no? Bueno, hay una cantidad de cosas que por DNU se van a caer. Ahora sí. ¿Pero por qué también ahora sí? Ahora sí. Porque hoy está compitiendo el rezago de la Argentina que queremos que dejar de ser con la Argentina que queremos ser muchos de nosotros. Hoy está esa fricción. Pues sí, que hay una lucha de paradigmas. En esa lucha de paradigmas, no tengo duda que la mayoría de la gente, tanto el que vive en un lugar carenciado en La Matanza, como el chico que va a una escuela de Antofagasta en el norte argentino, como el joven que estudia para ser ingeniero agrónomo en La Pampa, quieren esta Argentina que produce, de menos Estado, de menos privilegios, de inserción en el mundo, de oportunidades, etcétera, etcétera. Y esto es lo que estamos discutiendo en este momento. Yo no te perdón, esta Argentina, la del rezago, está cuidando sus privilegios. Y la realidad que esos privilegios son muy fuertes y hay mucha gente que le ha ido muy bien con esos privilegios. No lo va a lograr, no los va a soltar fácil. Pero la sociedad para mí está acá. Y yo creo que este proceso lo termina ganando la mayoría de la gente a través de los representantes que creemos en esto, en el rol que estemos. Yo no te interrumpí cuando vos hablaste de 10.000% de inflación, pero no había ninguna explicación de que hubiera 10.000% de inflación. O sea, vos lo que tenías era 300% de inflación proyectando el último mes, pero no tenía 10.000% de inflación. ¿No temes que, por ejemplo, la caída de nivel de actividad de demanda eléctrica solamente cayó 9 puntos el mes de marzo sobre febrero? Las ventas cayeron 28% interanual en febrero, la construcción cayó el 11%, la industria metalúrgica el 14%. ¿No tenés temor de que a lo mejor una dosis excesiva de ideas que pueden ser correctas terminen haciendo que fracasen ideas correctas? Se habla mucho de esto. Para mí Argentina es un adicto de gasto público. Estamos enfermos de gasto público. Lo viví 4 años yendo al Congreso. No.
la mayoría de los políticos argentinos, lo saqué también en un tuit, no entienden el concepto de recurso escaso. Yo soy economista, no soy economista profesional, pero lo que vos aprendés como economista, lo que vos aprendés como empresario es recurso escaso. No podés hacer acá una torre de 25 pisos más allá que esté la torre. Puedes hacer lo que quieras, pero lo que no puedes es evitar las consecuencias. Y el recurso escaso nos limita en todos los ámbitos de la vida, menos en la política. Como se hizo política en Argentina. Después pierden las elecciones. ¿Cómo? Después pierden las elecciones. No, porque muchos de esos políticos después ganan elecciones porque hipotecan el futuro. Bueno, en un futuro pierden las elecciones. En algún momento pierde. Sí, pero el kirchnerismo duró así 12 años y después volvió prometiendo cosas que eran incumplibles. Pero digo, ¿no crees que duró 12 años y que después pudo volver porque los demás hicieron algo mal? No, seguramente alguna cosa mal hicimos, pero la realidad es que cuando vos tenés que resolver estos problemas estructurales, que básicamente los recursos son escasos, esto inevitablemente es doloroso. Por lo tanto, viene otro a los 4 años, te dice, che, yo te prometo que te voy a llenar la heladera, como fue Alberto Fernández, y yo te prometo que con la plata de las LELIC le voy a pagar a los jubilados y esto que lo otro, y en ese momento la gente, por un poco, le creyó, porque fue 48-41. Ahora no les cree más. Y ahora, como ya los engañaron más de una vez, o como ya fuimos engañados más de una vez, ahora dice, yo esta la voy a bancar. ¿Por qué? Porque es la apuesta que hago para poder salir definitivamente. Si vamos a salir definitivamente o no, no lo sé. Yo creo que hay más probabilidades de que sí a que no. Pero no hay chance, Jorge, de salir definitivamente sin esos indicadores. Y como el Estado argentino es adicto al gasto público, si vos me decís, ¿qué preferís? ¿Que se pasen de reducción de gasto a que se queden cortos? Prefiero que se pasen. Y si se pasan, no nos sorprendamos que en algunos meses empecemos a tener bajas de impuestos. Y si empezamos a tener bajas de impuestos, no nos sorprendamos que entremos en una dinámica muy positiva. Baja de impuestos, me imagino, retenciones, baja de impuestos, me imagino, IVA del 21 al 19. En Argentina siempre el IVA fue aumentando, era creo que el 11, el 13, después fue al 17, después al 19, después al 21. Digo, tenemos que cambiar esta dinámica, pero esta dinámica solo la podemos cambiar con una reestructuración brutal, por no decir ajuste brutal, de ese Estado que es adicto al gasto. O sea, ¿vos crees que fue un error lo que se hizo en 2016, por ejemplo? No, porque la sociedad no estaba en una condición distinta para el proceso de cambio que había que hacer, principalmente porque la crisis era sintomática. Entonces yo decirte a vos, mirá, tenés que ir urgente mañana al médico porque estás muy mal y vos te ves y te ves que estás flaco, que estás bien, que dormís bien, decís, che, sí, de golpe, estás respirando mal, subiste la escalera esta de 2 pisos y no tenés aire, a la noche no podés dormir y tenés un montón de síntomas, es más probable que vayas al médico. En el 2023 la sociedad sentía que teníamos que ir al médico, en el 2015 no. Por eso creo que lo que hicimos en el 2015 fue muy valiente, porque encaramos un cambio profundo con ese gradualismo, que yo creo que era el que había que hacer, y sigo creyendo que fue el correcto, que permitió mejorar un montón de cosas, que permitió que la sociedad vea cosas distintas, desde una low cost hasta una forma distinta de gobernar, hasta esa autopista que le habían prometido y no se había hecho, y que permitió que por primera vez un gobierno no peronista termine y el peronismo se queda con deja de tener esta marca de que eran los únicos que podían gobernar. Y a eso se le sumó que lo que hay que hacer en Argentina es inevitable. Por lo tanto, lo que quiso hacer Alberto Fernández, que tiró por la borda todo lo que hicimos, hizo una destrucción económica de nuestro país con ese populismo fiscal, terminó de demostrarnos como sociedad, che, acá hay que hacer algo profundo, en serio, rápido. A ver, síntesis y corolario, porque estamos terminando el reportaje. Entonces, lo que vos decís es que el gobierno de Mauricio Macri sí fue el prólogo de que el gradualismo que se hizo en el 2015-2016 era necesario para demostrar que se podía terminar y que fue la semilla que permitió que 4 años después viniera el gobierno de la Libertad Avanza. Y digo, 100%, gracias por sintetizarlo también. Mi poder síntesis es un poquito flojo, me parece. Pero no solo
era la única forma de terminar, sino que pegó en el palo y salió. Podría haber pegado del palo y entrase. Si el 2019 algunos factores, o el 2018 algunos factores hubiesen ayudado, yo creo que pegan el palo y entraba. Pero en política, viste, también Massa estuvo a 3,5 puntos de ser presidente, 100%, ¿no? Es así. Podría haber no entrado 100%, ahora, ¿no? Es así, pero la realidad... Pero vos ves la continuidad, que este gobierno es posible porque existió el de Mauricio Macri 100%. como síntoma. Y yo creo que ahí Mauricio va a tener... Este es el segundo tiempo simbólico. No, porque... Y yo creo que es sano que no sea. También por eso yo creo que es sano que no sea el segundo tiempo de Mauricio. No, me refiero en sentido simbólico. Ya lo sé que lo hice en sentido simbólico, pero me parece que representa mejor que fue el prólogo de esto a ese figurativo. Es un triunfo simbólico de Mauricio Macri. 100%. Puede decir, muy bien. Pasaron 4 años del reportaje que hicimos. La próxima vez vamos a esperar que pase menos. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Siempre un placer, ¿no? Porque en general no hay tiempo para hablar de estas cosas y profundizarlas. Yo por ahí tengo el defecto que me excedo un poquitito en las respuestas, pero compartir estas cosas... No, fuiste muy claro y contundente. Y siempre está bueno, y está bueno poder compartirlo con la gente. Muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación.